¿Sabías que en el náhuatl podemos indicar quién recibe la acción directamente en el verbo? Hoy te voy a enseñar los prefijos de objeto. Los prefijos de objeto son los siguientes: nech, nech, que significa a mí; mits, mits, quiere decir a ti; seoki, seoki, quiere decir a él, a ella, a eso; tech, tech, quiere decir a nosotros; namech, namech, quiere decir a ustedes; y kin, kin, a ellos, a ellas, a esos. Como lo había mencionado, estos prefijos de objeto nos ayudarán a identificar en quién recae la acción del verbo, ¿vale? Por ejemplo, utilicemos el verbo paktia, paktia, que es gustar. Ejemplo, nesh paktia, a mí me gusta; mits paktia, a ti te gusta; kipaktia, a él, a ella, a eso le gusta; techpaktia, a nosotros nos gusta; nameshpaktia, a ustedes les gusta; kimpaktia, a ellos, a ellas les gusta. Estos prefijos son fundamentales para construir y comprender las oraciones en náhuatl, porque nos permiten saber en quién recae la acción del verbo. ¿Te gustaría saber más ejemplos usando estos prefijos de objeto? No te pierdas el próximo video. Onkatimomati. Ahí nos vemos. No olvides seguirme y aprender lengua náhuatl conmigo. Amo Xiquilcagua Monelguayo. No olvides tus raíces.